Ya seguiremos, hermano. Esto es increíble, hermanito, pero pues todavía tenemos tiempo para seguir nuestro recorrido. Vamos al segundo libro de Samuel 2. Ok, después de esto aconteció que David consultó al Señor. No fue a consultar, hermano, a sus amiguitos, ni a su jefe de armas, Joab, ni fue a consultar al astrólogo, ni a Fernando Césarman, el psicólogo, ni al santero, hermano, Babalú. Así es, hermano. No fue a consultar al Dios del sol. Así es, hermano. Y consultó al Señor diciendo, Señor, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le respondió, sí, sube, estoy contigo. Entonces voy muy confiado. Ya si el Señor me dijo que suba, pues yo voy, aunque esté en el cártel de Laredo ahí. ¿Qué me importan los de Laredo? El Señor va conmigo. Además yo más bien le tengo miedo al Papa, aunque no le tengo miedo. Si hay alguien a que los hermanos, no miedo, porque miedo no le tenemos, pero hermano, desconfía más de un tipo con una sotana que de un narcotraficante, 1000 veces más. Ok, hermano. Y el Señor le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo a Hebrón, con lujo de detalles, también la ruta. Todo te puede decir Dios. Señor, voy a ir a Acapulco, sí. ¿Qué ruta tomo? ¿Me voy por Tasco? ¿Me voy por Michoacán? Vete por la libre, voy contigo, hermano. Y hermano, pues ya David chon, subió muy confiado, con la anuencia del Señor. David subió allá, porque no iba solo, iba con sus 2 mujerzotas. Y iba también, hermano, con los hijos que le habían nacido en Hebrón. Y también, hermano, con muchos que le seguían. Porque David chon les hablaba de la palabra, les hablaba de Dios, les tocaba el arpa. Y David subió allá con él, iban sus 2 mujeres. Bueno, hermano, porque hay muchos que dicen, no, pues Jacob tuvo 4, David 2, Salomón 800. ¿Yo por qué no puedo tener 3? No, hermano, ¿qué no has leído Primera de Corintios 7? Ok, hermano. Y sus mujeres, Ahinoam o Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, hermano, que fue mujer de Nabal, el insensato. Nabal está dentro de nosotros. ¿Te acuerdas lo que hizo Nabal, verdad? Los mensajeros que los mandó David. Así es, no les dio de comer, hermano. En cambio, él estaba haciendo su festín. Ese murió muy feo, ¿verdad? Ok, hermano. Nabal de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraban en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá, reconociéndolo como rey, ¿verdad? Es como un presidente, hermano. Si el Congreso de la Unión no te legitima, no eres nadie. Bueno, pero pues el Congreso de la Unión, hermano. Francamente, el Congreso de la desunión y de la corrupción, más bien es el Congreso de la corrupción, porque todas las reformas están filtradas, hermano. Ok, hermano, muy bien. Entonces, hermano, pues gran mudanza, ¿verdad? Todo su clan de David se trasladó de Hebrón a Jerusalén, a Judá, porque ya el Señor le había dado la anuencia. Y entonces en el camino Dios le confirma y le manda a los ancianos que lo confirman por rey de Israel, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Y bueno, pues este detalle para David fue muy significativo, porque darle sepultura y más a un ungido, pues era una super mitzvah, ¿no? Ok, hermano. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, quienes les habían dado sepultura a Saúl, diciéndoles, benditos seáis vosotros del Señor, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl dándole sepultura. Ahora pues, el Señor haga con ustedes misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Solamente que esfuércense. Te estás esforzando para la batalla todos los días, y así es, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Pues ahora vuestras manos y sed valientes. Bueno, no somos, pero el Espíritu Santo es espíritu de valentía. Y por el Espíritu Santo somos valientes, ¿para qué? Para hablar, hermano. Se necesita espíritu de valentía para hablar, porque sin este espíritu de valentía da vergüenza. Da miedo, da pena. Con voz de trompeta. Ok, hermano, así es.
Y pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, aquí viene hermano el problema, que Abner no quería que David reinase, y él era jefe de las fuerzas armadas, era el Salvador Cienfuegos del momento. Ayer le habló a 26,000 soldados, esfuércense y guarden la dignidad. Y todos dijeron, sí, mi comandante. Ok, hermano, no le hagas caso a Cienfuegos, hazle caso a Yeshua, príncipe de los ejércitos del Señor, hermano. Pero Abner, pariente de Saulito, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Ishboset, que quiere decir hijo de la vergüenza. Eso quiere decir Ishboset, hijo de vergüenza. Tomó a Ishboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Ya quedamos, ¿quién es Mahanaim? La iglesia, ¿verdad? Ok, hermano. Campamento de Dios quiere decir Mahanaim. ¿Quién es el campamento de Dios? Su iglesia, hermano. El Señor acampa en su iglesia. Ok, hermano. Y lo hizo rey sobre Galad. Este Abner se apresuró. Seguro le llegaron los informantes. No, pues ya los ancianos allá de Jabez ya le dieron el visto bueno a David. Vete y pon rápido a Ishboset. Y hizo rey a Ishboset sobre Galad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. La posición para David era muy desfavorable, pero el Señor estaba con él, porque en número, pues Ishboset tenía ya un ejército a sus pies, con Abner. De 40 años era Ishboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años, como Joram, el hijo de Acab, y reinó 2 años, y solamente los de la casa de Judá siguieron a David. El resto siguió ¿a quién? A Ishboset. Solo los de Judá fueron fieles a David. Ok, hermano. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Ishboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Se encontraron ambos ejércitos, o ambos bandos, y se iban a enfrentar, y se enfrentaron, pero gracias a Yeshua, hermano, no llegó a mayores, porque, hermano, esto pudo haber acabado en gran mortandad, y el Señor ahí estuvo también. Y dijo Abner a Joab, una vez que estaban los dos bandos viéndose el uno al otro, levántense ahora los jóvenes y maniobren o peleen delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Joab, hermano, era un soldado ejemplar, pero a veces era brutal y sanguinario, y no obedecía al 100% a David. Justamente mató a Abner. Ok, hermano. Entonces levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Ishboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David, 12 contra 12. Y mira en qué acabó eso. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario. ¿Quién es nuestro adversario? Satanás. Satanás, hermano. Córtale la cabeza. Estos se cortaron la cabeza, literalmente. ¿Para qué? Córtale la cabeza al diablo, hermano. Y el costado del adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helcat Hasurim, que quiere decir, pues entre otras cosas, campo de las rocas. También se dan otras interpretaciones de lo que quiere decir, no importa, el cual está en Gabaón. Y la batalla fue muy reñida. A veces hay batallas fuertes, ¿verdad, hermano? Ciertos días son más fuertes que otros, ¿o no? Ok, hermano. Y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Bueno, tú estás venciendo en el nombre de Yeshua, ¿verdad, hermano? Perfecto. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia. Sarbia era hermana de David. Hermana literalmente. Y los hijos de Sarbia eran Joab, Abishai y Asael. Eran sus sobrinos, así es. Y Joab y Abishai pues trabajaron mucho tiempo o colaboraron mucho tiempo con David. Pero Asael perdió la vida luego, hoy. Apenas empezando su reinado en Jerusalén, estuvo el tiempo que estuvieron en Hebrón. Pero aquí, por lo que vemos, Asael perdió la vida, fíjate. Y siguió Asael, que era más ligero
ligero de pies como una gacela de campo. Qué buena, pues de verdad, virtud, ser ligeros, ¿verdad, hermano? Ok, hermano. Y siguió Asael tras Abner, y sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Repito, siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, como nos manda el Señor, hermano. Que las distracciones de este mundo no nos saquen del camino, ¿verdad? Ok, hermano. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decirle a Asael, hasta cierto punto queriéndole salvar la vida, apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte, hasta matarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab y de Abishai tu hermano? Y no queriendo él irse, aquí ya no sabemos qué pasó con este hombre Asael, si fue imprudente, ¿verdad?, de no haber escuchado la doble recomendación que le hace Abner, mira, mejor regrésate. Bueno, hermano, este Asael siguió y no queriendo él irse, lo hirió. Abner con la empuñadura de la lanza o con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda a Asael y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y bueno, este hecho causó tremenda ira en sus hermanos, en todo el ejército que estaba a los pies de David, y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Mas Joab y Abishai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amá, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, o tras Abner. Acuérdate que Saúl venía de la tribu de Benjamín, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab, queriendo evitar la pelea, queriendo evitar la guerra. Le dijo a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? No, ¿verdad? Diciéndole, mira, aquí nos podemos matar todos. Tanto ustedes son bravos como nosotros. ¿Es lo que queremos? ¿A que esto sea una carnicería? Bueno, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final de todo esto será una tragedia, amargura? Pero Joab estaba lleno de ira porque había perdido a su hermano. De por sí era impetuoso, hermano. ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Eran todos finalmente israelitas y debían de estar unidos. No lo estaban porque el reino se dividió. No lo están, pero serán unidos, hermano, en la gran tribulación. Y estaban allí, perdón, hermano, y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado o dicho estas palabras, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno. Tú estás tocando el cuerno y la trompeta cada vez que hablas la palabra. Y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los hijos de Israel, ni peleó más. Perfecto, hermano. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por toda la mañana, llegando hasta Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David. Estas fueron las bajas, 19 hombres, más Asael 20, más de los siervos de David, más los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner, que eran un solo ejército, a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre, en Belén. Toda la familia de David venía de Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David por mucho tiempo, pero David se iba fortaleciendo, como tú y yo nos estamos fortaleciendo, la criatura nueva, y la casa de Saúl se va debilitando. ¿Qué aprendemos? La criatura nueva se tiene que ir fortaleciendo. Si se fortalece la criatura nueva, la vieja criatura se va debilitando, se va achicando. El hombre viejo se va perdiendo fuerza porque tú estás creciendo espiritualmente. Ok, pues parece que ya se nos fue, ¿no? Tenemos tiempo de terminar esto en el